Gadriel, el ángel, que armó a la humanidad. ¿Y si te dijera que la historia más famosa sobre el origen del mal es en realidad una cortina de humo? Casi todo el mundo da por sentado que una serpiente tentó a Eva en el jardín del Edén y que Lucifer, el ángel caído por orgullo, fue el gran rebelde del cielo, el origen de toda la maldad. Es una historia simple, poderosa y sobre todo segura, pero es solo una versión. La versión que sobrevivió para convertirse en el relato oficial. Hay otra historia, una que fue deliberadamente borrada de ciertos textos sagrados, una que se consideró demasiado peligrosa para ser contada, y es mucho más oscura y extrañamente mucho más concreta. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que creías saber. Introducción. En los archivos prohibidos de la historia, en los márgenes de los textos sagrados, yace el eco de una narrativa suprimida, una cosmología que presenta un universo mucho más complejo y aterrador. No habla de un único adversario de Dios, sino de una facción entera de su ejército celestial que desertó no en los cielos, sino aquí, en la tierra. Esta no es una historia de orgullo celestial, sino de lujuria terrenal, de una conspiración divina que sembró el caos entre los mortales. Es la precuela perdida del Génesis, un universo expandido de la narrativa bíblica que detalla los eventos catastróficos que sucedieron antes del gran diluvio y que explican el porqué de esa aniquilación. Una historia donde los guardianes se convirtieron en corruptores y los pastores celestiales en los peores depredadores de su rebaño. Promesa. ¿Y si el arquitecto de la guerra no fue un demonio del infierno, sino un ser celestial que descendió a la tierra con un propósito retorcido? ¿Y si te dijera que el responsable de armar a la humanidad para su propia destrucción fue, de hecho, un ángel? En este video vamos a desenterrar la historia de Gadriel, el ángel que, según antiguas tradiciones judías extrabíblicas, no solo participó en la caída de la humanidad, sino que le entregó a los hombres la espada para completarla. Olvida por un momento a Lucifer. Hoy vamos a exhumar el nombre prohibido del ángel que nos enseñó a matarnos los unos a los otros, a explorar la conspiración celestial que condenó al mundo y a descubrir el legado de un conocimiento tan terrible que, según este mito, solo pudo tener un origen divino. Esta es la historia de Gadriel, el muro de Dios que se convirtió en el arquitecto de la guerra. Sección 1. El vigilante olvidado. Para encontrar a Gadriel no podemos buscar en las páginas de la Biblia canónica. Su nombre, como el de muchos otros, no pasó el filtro de los concilios que decidieron qué historias eran dignas de ser contadas y cuáles debían ser relegadas al olvido. La historia de Gadriel pertenece a uno de los textos más fascinantes y controvertidos de la antigüedad, el libro de Enoc. El libro de Enoc no es una obra única, sino una compilación de textos escritos a lo largo de siglos, probablemente entre el 300 antes de Monon, Cristo, y el siglo I después de Cristo. Es como un universo expandido de la narrativa del Génesis, una precuela cósmica que detalla los eventos que sucedieron antes del gran diluvio. Durante mucho tiempo fue una obra inmensamente influyente. Los primeros padres de la Iglesia lo citaban, y la propia Biblia, en la Epístola de Judas, hace una referencia directa a una de sus profecías. Entonces, ¿por qué fue excluido? Las teorías de conspiración modernas afirman que fue suprimido por contener verdades demasiado aterradoras. La realidad histórica es más compleja. El libro de Enoc fue dejado de lado principalmente por razones teológicas. Su visión del cosmos, su detallada angelología y, sobre todo, la historia de los ángeles caídos presentaban una cosmología que chocaba con la que se convertiría en la corriente principal del judaísmo y el cristianismo. Sus ideas eran demasiado radicales. No fue tanto que lo consideraran peligroso, sino que simplemente no encajaba. Y es dentro de este rompecabezas prohibido donde encontramos la historia de los vigilantes. Según el libro de Enoc, los vigilantes, también conocidos como los Grigori, eran un grupo de 200 ángeles enviados a la tierra para observar y velar por la incipiente humanidad,
Eran los guardianes, los pastores celestiales, pero la proximidad corrompe, la observación se convirtió en deseo. Estos guardianes celestiales comenzaron a codiciar a las hijas de los hombres. Vieron su belleza y se encendió en ellos una lujuria prohibida. Dentro de este grupo de 200 vigilantes había líderes que instigaron la rebelión. El más conocido es Semiasa, su jefe principal. Junto a él, como uno de varios jefes, se encontraba un ángel cuyo nombre se traduciría como Muro de Dios, Gadreel. Irónicamente, el Muro de Dios, aquel que debía proteger a la humanidad, se convertiría en uno de los principales artífices de su corrupción. Su historia no comienza con un acto de orgullo solitario en el cielo, como la de Lucifer, sino con una conspiración terrenal, un juramento oscuro que cambiaría para siempre el destino del mundo. Sección 2. El juramento en el monte Hermón. La caída de los vigilantes no fue un accidente. Fue un acto premeditado, una conspiración celestial con consecuencias terrenales catastróficas. El epicentro de esta rebelión fue un lugar real, un nombre que resuena con un eco de fatalidad: el monte Hermón. El libro de Enoc describe una escena de una solemnidad aterradora. 200 ángeles, liderados por Semiasa y sus lugartenientes, entre ellos Gadreel, descendieron sobre la cima de esta montaña. El propio texto de Enoc establece un juego de palabras simbólico, vinculando el nombre Hermón con la palabra hebrea para juramento o maldición, pues fue allí, en el monte del juramento, donde sellaron su pacto. Semyasa, su líder, tenía miedo. Sabía que el plan era una transgresión sin precedentes y temía ser el único en llevar la culpa de un gran pecado. Pero los demás, unidos en su lujuria, respondieron al unísono. Tal como lo relata el libro de Enoc, entonces juraron todos juntos y se comprometieron bajo un anatema mutuo a no abandonar este plan, sino a llevarlo a cabo. Este juramento era una maldición autoimpuesta. Se ataron los unos a los otros en su pecado, asegurando que si uno caía, todos caerían. Esta no era la historia de un único adversario de Dios, sino la de un motín organizado, una facción del ejército celestial que desertaba en masa. Su pecado principal fue el deseo carnal. Rompieron la barrera fundamental entre el reino espiritual y el físico, una frontera que nunca debió ser cruzada. Tomaron esposas de entre las mujeres humanas, profanando tanto su propia naturaleza angélica como la humanidad que se suponía debían proteger. El juramento en el monte Hermón es un punto de inflexión. En la narrativa canónica, el mal suele ser una fuerza externa, una serpiente en un jardín, pero aquí, en el libro de Enoc, el mal se origina en una elección consciente y colectiva de los propios guardianes del orden. Este acto distingue fundamentalmente la historia de los vigilantes de la de Lucifer. La caída de Lucifer se centra en el orgullo, en el no serviré, un desafío individual contra Dios. La caída de los vigilantes, en cambio, se centra en la lujuria y en una conspiración. No es una guerra por el trono del cielo, sino una invasión corruptora de la tierra. Gadreel, como uno de los líderes de este pacto, no fue un simple seguidor, sino un instigador. Su participación lo establece como una figura central en el drama cósmico que estaba a punto de desatarse, y su pecado no se limitaría a la lujuria. Gadreel tenía una contribución mucho más específica y mortífera para la humanidad, un regalo que la marcaría con la cicatriz de la violencia para siempre. Pero antes cometería otro pecado, uno que lo vincula directamente con el inicio de la tragedia humana. Sección 3. La sedición del Edén y la corrupción de la humanidad. Aquí es donde la historia de Gadreel, según esta tradición, da un giro aún más oscuro, entrelazándose con la caída en el jardín del Edén, mientras que la teología popular ha identificado a la serpiente con Lucifer o Satanás. El libro de Enoc presenta una alternativa impactante. En el capítulo 69 del libro de Enoc se dice lo siguiente sobre los líderes de los vigilantes: y el nombre del tercero es Gadreel. Este es el que mostró a los hijos de los hombres todos los golpes de la muerte y sedujo a Eva.
Pensemos en la magnitud de esa afirmación. Y sedujo a Eva. Esta frase, enterrada en un texto no canónico, desafía directamente la narrativa establecida. La Biblia habla de una serpiente astuta. La tradición posterior le dio el nombre de Satanás. Pero aquí, un texto antiguo nombra a un culpable específico, un ángel caído llamado Gadriel. Esto ha llevado a algunos intérpretes a una conclusión asombrosa. ¿Fue Gadriel la verdadera entidad detrás de la serpiente? ¿Fue su voz la que susurró a Eva, prometiéndole el conocimiento de los dioses? Es importante recalcar que esto es una interpretación especulativa de Enoc, no una doctrina aceptada, ya que la tradición mayoritaria identifica al tentador con Satanás. Aún así, esta lectura presenta una versión más personal de los hechos. El tentador no era una fuerza abstracta del mal, sino un guardián que se convirtió en el saboteador del paraíso. Pero la transgresión de los vigilantes no se detuvo ahí. De sus uniones antinaturales con mujeres humanas nació una progenie monstruosa, los Nefilim. La Biblia los menciona de pasada en Génesis 6 como valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, pero el libro de Enoc nos da los detalles gráficos. En esta elaboración mítica, los Nefilim no eran simplemente hombres fuertes, eran gigantes de un apetito insaciable. El libro describe cómo devoraron todas las provisiones de la humanidad. Cuando la comida se acabó, se volvieron contra los propios hombres, devorándolos. Luego empezaron a pecar contra las aves, las bestias y los peces, comiendo su carne y bebiendo su sangre. La tierra, antes un paraíso, se convirtió en un matadero. Esta fue la primera ola de corrupción desatada por los vigilantes. Primero, la corrupción espiritual, personificada en la seducción de Eva por Gadriel. Luego, la corrupción física, a través de la creación de los Nefilim. El mundo antediluviano no era simplemente pecador, estaba físicamente contaminado por una raza de monstruos que lo consumía. El pecado original, iniciado por el susurro de Gadriel, había dado a luz a monstruos literales, pero su contribución al sufrimiento humano estaba lejos de terminar. Sección 4. El regalo prohibido. Las armas de la muerte. Si la seducción de Eva plantó la semilla de la discordia, la siguiente contribución de Gadriel fue quizás la más devastadora. Fue el conocimiento que transformó la agresión en una ciencia. Fue el regalo de la guerra. Volvamos a esa escalofriante frase del libro de Enoc. Y el nombre del tercero es Gadriel. Este es el que mostró a los hijos de los hombres todos los golpes de la muerte. La frase no es una metáfora. El texto continúa detallando que Gadriel enseñó a los hijos de los hombres los escudos y las cotas de malla y las espadas para la batalla y todas las armas de muerte. Imaginen un mundo primordial. La violencia existía, sí, pero de una forma cruda e instintiva. Ahora imaginen a un ser de inteligencia superior abriendo una caja de Pandora de conocimientos prohibidos. Gadriel no solo inspiró la violencia, les dio el manual de instrucciones. Curiosamente, el libro de Enoc crea una cierta superposición en esta área. Mientras que el capítulo 69 atribuye a Gadriel la enseñanza de las armas de muerte en un capítulo anterior, el 8 afirma que otro vigilante, Azazel, enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Ya sea que la tradición los viera trabajando juntos o que esto refleje las diferentes fuentes del libro, está claro que ambos ángeles fueron considerados responsables de armar a la humanidad. Gadriel, en particular, es visto como el que enseñó todos los golpes de la muerte, lo que implica no solo las herramientas, sino también las tácticas, el arte de matar eficientemente. La forja, que podría haber creado arados, fue consagrada al fuego de la guerra. El sonido del martillo sobre el yunque se convirtió en el latido de un nuevo tipo de humanidad. Gadriel fue, en esencia, el primer traficante de armas de la mitología. Esto cambió la naturaleza del conflicto. La guerra se convirtió en una empresa organizada, una estrategia. Se podía planificar una batalla, equipar un ejército y llevar a cabo una matanza a una escala previamente inimaginable. El texto de Enoc
es claro sobre el impacto, y desde su mano han procedido en contra de quienes viven en la tierra desde ese día y por todas las generaciones. Este conocimiento, una vez entregado, no puede ser retirado. Es aquí donde la historia de Gadriel se vuelve aterradoramente relevante. Su regalo es un eco que resuena a través de la historia. La espada antigua es el ancestro conceptual del cañón de un rifle. La cota de malla es la precursora del chaleco de Kevlar. El espíritu de la enseñanza de Gadriel, la búsqueda incesante de medios más eficientes para aniquilar al enemigo, es la fuerza motriz de la carrera armamentista que ha definido la historia humana. El caos que los vigilantes desataron sobre la tierra estaba a punto de provocar una respuesta furiosa del cielo. Sección 5. El juicio y el legado eterno. La tierra estaba sumida en el caos. El clamor de la humanidad, según el libro de Enoc, ascendió finalmente hasta las puertas del cielo. Los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel miraron hacia abajo y vieron un mundo ahogado en sangre, la obra de Semiasa, Azazel, Gadriel y los demás vigilantes. La respuesta de Dios fue rápida y terrible. Se dictó una sentencia doble. Primero, el juicio sobre los vigilantes. No fueron simplemente destruidos, fueron condenados a presenciar la aniquilación de sus propios hijos. El arcángel Gabriel fue enviado para incitar a los Nefilim a la guerra civil, para que se destruyeran unos a otros en una batalla fratricida. Tras este horror, vino su propio castigo. El arcángel Rafael fue enviado para atar a Azazel y arrojarlo a la oscuridad en el desierto. El arcángel Miguel fue el encargado de apresar a Semiasa y al resto de sus seguidores, incluido Gadriel. Fueron atados y encarcelados en prisiones de oscuridad bajo la tierra, donde permanecerían hasta el día del juicio final. Segundo, el juicio sobre el mundo. Según la teología del libro de Enoc, la corrupción era tan profunda que la solución tenía que ser absoluta, el gran diluvio. A diferencia del relato del Génesis, que atribuye el diluvio a la maldad general de la humanidad, Enoc lo presenta como un acto de limpieza cósmica, diseñado específicamente para borrar del mundo la mancha de los vigilantes y su progenie. Pero, ¿se puede realmente borrar el conocimiento? Las aguas del diluvio se llevaron a los gigantes. Los vigilantes fueron encadenados, pero su legado, las semillas de conocimiento prohibido que plantaron, sobrevivieron. El conocimiento de la metalurgia, la astrología y sobre todo el arte de la guerra, enseñado por Gadriel, no se ahogó. Este es el legado trágico de Gadriel. A diferencia de sus hijos gigantes, sus enseñanzas eran ideas inmateriales, capaces de transmitirse de generación en generación. Cada batalla, cada estrategia militar, cada nueva arma desarrollada a lo largo de los milenios puede ser vista dentro de esta mitología como una continuación de ese primer golpe de muerte revelado por un ángel caído. La historia de Gadriel nos deja una herencia inquietante. Aunque fue juzgado, su influencia, en un sentido mítico, persiste. Vivimos en un mundo donde el conflicto armado es una constante. El muro de Dios, que se convirtió en el demoledor de la paz, dejó una cicatriz permanente en la psique humana, una historia que, aunque borrada de la Biblia, sobrevive como un sombrío recordatorio de que algunas de las peores ideas pueden ser regalos caídos del cielo. Conclusión. Así, hemos viajado a los márgenes de la historia sagrada para desenterrar el relato de Gadriel, el ángel que las tradiciones dominantes prefirieron olvidar. Su narrativa, conservada en las fascinantes y prohibidas páginas del libro de Enoc, nos obliga a reconsiderar el origen del mal. Esta no es la historia de un único rebelde consumido por el orgullo, sino la de una conspiración celestial motivada por la lujuria. No es solo la historia de una tentación en un jardín, sino la de una seducción deliberada y la entrega calculada del arte de la guerra a una humanidad desprevenida. Gadriel, cuyo nombre significaba Muro de Dios, se revela en estos textos como el saboteador del Edén, el padre de la tecnología militar y el arquitecto de la violencia organizada. Su legado no son monstruos de carne y hueso que perecieron en el diluvio, sino una idea, un conocimiento imborrable
que ha resonado a través de cada campo de batalla de la historia humana. Cierre final, y esto nos lleva a la pregunta final, una que resuena con una profunda inquietud. Si el conocimiento de la guerra fue, según este mito, un regalo prohibido de un ángel, ¿somos realmente dueños de nuestra propia violencia o solo estamos siguiendo un guión escrito en los albores del tiempo? ¿Fue Gadriel un villano que nos corrompió desde fuera o simplemente fue un catalizador que reveló una oscuridad que ya existía dentro de nosotros? La historia de Gadriel nos obliga a preguntarnos si la violencia es una elección o una herencia. Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué cambia para ti esta versión de los hechos? ¿Crees que esta historia debería haber sido incluida en la Biblia? ¿O sus implicaciones eran demasiado radicales para la fe organizada? ¿Su exclusión fue un acto de protección teológica o de control narrativo? Si este viaje a los mitos olvidados te ha fascinado, no olvides darle me gusta y suscribirte para más exploraciones de las historias ocultas que dan forma a nuestro mundo. Comparte este video para que la historia de Gadriel, el ángel que armó a la humanidad, salga de las sombras y ocupe el lugar que le corresponde en nuestra mitología.